El esqueleto humano está compuesto por un conjunto de huesos unidos y articulados entre sí. En la región medial del esqueleto, en esta zona, hay una estructura que está constituida por una superposición, una serie de piezas óseas que forman la columna vertebral. En su parte superior de la columna vertebral se encuentra el cráneo y en la parte media se articulan una serie de arcos óseos que son las costillas, 12 en total, y que se articulan por delante con un hueso único que es el esternón por medio de cartílagos costales. Este conjunto de columna, cráneo y costillas es lo que llamamos el esqueleto axial o esqueleto central, que aquí lo vemos en color rosa. La columna, las costillas y el cráneo. Eso sería entonces el esqueleto axial o central. Y después tenemos el esqueleto apendicular, que está formado por los miembros superiores, que es lo que está en azul, miembros superiores y miembros inferiores. Y a su vez, estos miembros, tanto los superiores como los inferiores, están unidos al eje axial a través de lo que llamamos las cinturas. La cintura escapular, que es la que une el miembro superior al tronco o al esqueleto axial, y la cintura pélvica, que es la que une los miembros inferiores al esqueleto axial. La cintura escapular está formada por dos huesos que son la clavícula por delante y el omóplato por detrás, y la cintura pélvica por el extremo inferior de la columna, que es el sacro, el coxis, y los huesos coxales, que son estos que están acá, y formarían entonces, dijimos, la cintura pélvica. A su vez, las costillas con la parte de la columna con la que se articulan y el esternón forman una cavidad, que es el tórax. El tórax es una cavidad ósea que aloja órganos importantes como el corazón y los pulmones, que están protegidos dentro de ella. Y los huesos coxales, junto con el sacro, que es la parte final de la columna vertebral, también delimitan una cavidad, que es la cavidad pélvica, que es donde también se van a alojar órganos importantes. En cuanto al esqueleto apendicular, tiene 3 segmentos, ¿sí? Uno es el brazo, otro es el antebrazo y otro la mano. Y el esqueleto apendicular del miembro inferior también tiene 3 segmentos: el muslo, la pierna y el pie. Volvemos acá y vamos a decir que el esqueleto está formado por 206 huesos y que está formado por un tejido particular, que es el tejido óseo, que es una variedad de tejido conectivo que se caracteriza por su dureza y por su resistencia, porque está compuesto por células específicas, que son los osteocitos, en una matriz de tejido extracelular que contiene alta cantidad de calcio. En el interior de los huesos, especialmente los huesos largos, hay una cavidad que se llama cavidad medular y que contiene en su interior a la médula ósea, que pertenece al sistema hematopoyético, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que forma glóbulos rojos que luego van a la sangre. El tejido óseo, o sea, el hueso, es un órgano vivo que contiene células, vasos sanguíneos, nervios, y se encuentra en un constante proceso de remodelación, aumentando de tamaño, ya sea en la longitud como en el grosor, durante la infancia, durante la pubertad y del periodo de crecimiento. Y además es capaz de autorregenerarse después de sufrir una fractura, porque todo hueso que se fractura forma un callo y se autorregenera, ¿sí? Este fenómeno se conoce como proceso de consolidación ósea.
Y también el hueso responde a la acción de diferentes hormonas que se fabrican en el sistema endocrino y que circulan en la sangre. Por lo tanto, podemos decir que el hueso tiene distintas funciones. Y acá vemos en el cuadro la que dice sostén de partes blandas, o sea, y a su vez de órganos, ¿sí? Palancas para los músculos, o sea, los músculos a través de sus tendones se insertan en los huesos, protección de órganos esenciales, porque es lo que vimos cuando forman esas cavidades, especialmente el cráneo, el tórax. En esas tres funciones, ¿sí? Ya sea la de sostén, la de protección y la de facilitar el movimiento a través de la inserción de los tendones musculares, es lo que podríamos llamar una función mecánica, ¿sí? Pero a su vez tenemos una función que llamamos hematopoyética, que sería la cuarta que vemos acá, que es la producción de células sanguíneas, que dijimos que se realiza a través de la médula ósea que se encuentra alojada en los huesos, ¿sí? Esa es la función hematopoyética. Y la última función es la de almacén metabólico, o sea, es una función metabólica porque el hueso es un centro de almacenamiento del calcio y del fósforo. El 99% del calcio del organismo está acumulado en el hueso y dependerá de las necesidades que haya ese mineral, o sea, el calcio se puede transportar a través de la sangre desde el hueso hacia los órganos que lo puedan necesitar. En muchas funciones del organismo se necesita el calcio, o sea que en su mayoría está dentro del hueso. El hueso está formado por dos tipos diferentes de tejido, o sea, es el mismo tejido en realidad, pero que tiene dos formas de presentarse. Una es el hueso compacto y otra es el hueso esponjoso. En este hueso largo podemos ver en la parte exterior lo que sería el hueso compacto. El hueso compacto es una capa continua de hueso. En cambio, el que vemos acá en los extremos es el hueso esponjoso. El hueso esponjoso tiene la característica de estar constituido por laminillas trabéculas que delimitan espacios. Estas trabéculas no están puestas de cualquier manera, sino que van siguiendo un sentido, una orientación que le permite al hueso tener una mayor resistencia a las presiones y a las tracciones. De acuerdo a sus formas, los huesos los podemos clasificar en hueso largo, que es este que está acá, ¿sí? El hueso largo es el hueso en donde predomina la longitud sobre el ancho y el espesor, o sea, es más largo que ancho y que grueso, digamos, espeso. Tiene un cuerpo, el hueso largo tiene un cuerpo que llamamos diáfisis y dos extremos que llamamos epífisis. La diáfisis, volvemos a la imagen anterior, la diáfisis está formada, entonces sería un hueso largo, por hueso compacto. Y en su interior, en el interior de la diáfisis, está la cavidad medular, donde está alojada la médula ósea, que ya dijimos que es la que produce los glóbulos rojos, o sea, la que tiene la función hematopoyética. La médula ósea en su mayoría se encuentra dentro de este canal medular. Y las epífisis, o sea, los extremos, están formados por hueso esponjoso, acá en una epífisis y en la otra epífisis es lo mismo, hueso esponjoso cubierto por hueso compacto. Esta médula ósea que encontramos dentro del canal medular también puede encontrarse entre las trabéculas del tejido esponjoso. A esa médula sería específicamente la médula roja, que es la que produce los glóbulos rojos. Esta es lo que llamamos médula amarilla. A este grupo de huesos largos
pertenecen los huesos de los primeros segmentos de los miembros, o sea, del brazo, del antebrazo, del muslo y de la pierna. Luego tenemos este tipo de huesos que son los huesos planos. Los huesos planos son los que tienen un espesor reducido, o sea, no son espesos, o sea, son más largos, más anchos, pero tienen poco grosor. Está formado por dos láminas de hueso compacto, acá dos láminas, y en el centro hueso esponjoso. Estos huesos forman las paredes de las cavidades, por ejemplo los huesos del cráneo, que son huesos articulados entre sí que forman la cavidad craneal, y los que forman la cintura, como la escápula y el hueso coxal. A nivel de los huesos del cráneo, esta estructura se denomina diploe, ¿sí? O sea, la estructura que tiene el hueso plano, ¿sí? Con las diploes en el centro, tejido esponjoso, y dos láminas de tejido compacto. Una es la tabla interna y otra es la tabla externa. Por último, los huesos cortos, que son de pequeño volumen, donde sus tres ejes son semejantes, ¿sí? No son ni más largos, ni más anchos, ni más gruesos. Su forma es variable y por lo general es cuboidea. Están formados por hueso esponjoso recubierto por una lámina de hueso compacto, igual que en las epífisis de los huesos largos. Estos huesos cortos los vamos a encontrar formando el carpo en la mano y el tarso en el pie. Y por último, un tipo diferente de huesos es lo que llamamos los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos se llaman así porque son de tamaño muy reducido y se las compara con las semillas de sésamo, por eso se llaman sesamoideos. Y generalmente son inconstantes y están unidos a un tendón o a un ligamento y a veces se articulan con algún hueso vecino. Se los encuentra en la articulación metacarpofalángica del pulgar en la mano y en la metacarpofalángica del dedo del hallux o dedo gordo del pie. Existe un hueso sesamoideo que es diferente a estos, que es el hueso, que es la rótula. La rótula, que acá la vemos, esta es una rodilla, ¿no? La rótula es este hueso que está acá, que está en relación, se encuentra en el tendón del cuádriceps, ¿sí? Este es el cuádriceps, este es el tendón que pasa y se va a insertar acá abajo. Entonces la rótula está en relación a este tendón. Se lo considera un hueso sesamoideo por su ubicación, porque tiene esa relación con el tendón, pero en realidad no se parece a un sesamoideo ni en su tamaño, porque es bastante más grande, y es constante, no es como los que están en las articulaciones metacarpofalángicas, que a veces no están, y la rótula no, la rótula es constante, está siempre. Nos quedaría entonces por ver entre los componentes del hueso lo que nosotros llamamos el periósteo. El periósteo es una membrana muy delgada que envuelve a la superficie exterior del hueso. Es una membrana fibroelástica y que está muy adherida al hueso. Y solamente no la encontramos en las superficies articulares, porque las superficies articulares están, que sería por ejemplo la que vemos acá, esto es una superficie articular y vemos que está cubierto el hueso por una estructura diferente que es el cartílago articular. Y en los lugares donde se insertan tendones de músculos y ligamentos tampoco hay periósteo. Y lo que vemos acá es lo que llamamos el cartílago epifisario, que se encuentra en los huesos largos y es el lugar donde se produce el crecimiento en el largo del hueso. Esto es un cartílago, entonces a partir de acá el hueso va a crecer
y no se va a osificar, o sea, no se va a transformar en hueso hasta que se termina el periodo de crecimiento. Dijimos que los huesos son tejidos muy vascularizados y que entonces podemos ver en la superficie de los huesos, y cuando los describamos los vamos a encontrar, orificios o agujeros o forámenes por donde entra la arteria que lleva la sangre a nutrir el tejido óseo. Esos agujeros se llaman agujeros nutricios y están en todos los huesos. Cuando, teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, cuando estudiemos un hueso, vamos a poder definir si es un hueso corto, si es un hueso largo, si es un hueso plano, y lo que vamos a hacer es después describirlo en lo que llamamos su configuración externa, y entonces le vamos a describir lo que vamos viendo en sus superficies. Siempre vamos a encontrar irregularidades. Ustedes ven que el hueso no es una estructura lisa, sino que tiene irregularidades. Eminencias, o sea, elementos que sobresalen, y cavidades, elementos que entran, ¿sí? Entonces, esas eminencias pueden ser articulares, por ejemplo esta, que es la cabeza del fémur, es una cavidad articular, es una eminencia articular la cabeza del fémur, que vemos que es regular, es bastante lisa, regular. En cambio vamos a tener otras superficies que son más irregulares y que las llamamos extraarticulares porque no forman parte de una articulación, pero su importancia para estudiarla radica en que son los lugares donde se van a insertar músculos, o sea, tendones de músculos y ligamentos. Según su tamaño, los vamos a llamar de distinta manera. Algunos van a ser apófisis, otras van a ser tuberosidades, las más finas van a ser espinas o crestas. Y también vamos a ver cavidades. ¿Qué quiere decir esto? O sea, zonas que no son salientes, sino que son como entradas, ¿sí? Que también son articulares. Por ejemplo, la que articula con la cabeza, que está en el hueso coxal, que articula con la cabeza del fémur, es una cavidad, ¿sí? Entonces, esa cavidad articular es una superficie regular y lisa, al igual que la cabeza del fémur. Y después vamos a tener otras que no son articulares, por ejemplo, las que sirven para inserciones de algunos músculos, y otras que tienen forma de canales o formas de surcos, que es por donde van a pasar, o sea, los vamos a estudiar porque por ahí van a pasar algunos tendones, nervios y arterias.